El cielo de la órbita terrestre estaba en calma, iluminado por las luces constantes de las estaciones médicas que giraban alrededor del planeta. Aquellas plataformas eran más que simples hospitales, representaban la neutralidad absoluta en medio de un universo plagado de guerras. Allí no había armas, no había banderas, solo médicos, enfermeros y voluntarios que dedicaban su vida a salvar, no a matar. La humanidad se enorgullecía de ellos. Eran intocables. Intocables, hasta aquella noche. La alarma retumbó primero en los pasillos de la estación Hippócrates 3, un complejo gigantesco suspendido en el vacío. El doctor Alejandro Ruiz, jefe de cirugía, corrió hacia el ventanal del nivel central y vio algo que jamás creyó posible: una flota desconocida emergiendo del hiperespacio, naves oscuras, angulosas, con luces azules que cortaban la negrura como cuchillas. No llevaban insignias, ni señales de identificación. Venían directo hacia el hospital orbital. No puede ser, somos neutrales, murmuró Ruiz, con un nudo en la garganta. Los protocolos dictaban que cualquier ataque a un centro médico interplanetario constituía un crimen universal. Nadie en su sano juicio se atrevería. Pero las naves no redujeron la velocidad. Al contrario, desplegaron armas de energía. Un rugido metálico estremeció la estación. El primer disparo atravesó la cubierta externa, desintegrando un módulo entero. Decenas de pacientes murieron en un instante, sin siquiera despertar de sus cápsulas de recuperación. El caos se desató. Sirenas rojas, humo, médicos corriendo con camillas, cuerpos flotando en gravedad cero. Ruiz trató de organizar una evacuación hacia los módulos de escape, pero los atacantes ya habían abordado. Criaturas altas, blindadas, con visores luminosos, irrumpieron disparando sin distinguir entre personal médico o herido. Aquello no era una incursión, era una masacre programada. Una enfermera intentó cubrir a un niño con su cuerpo. Ambos fueron atravesados por un rayo incandescente. Un grupo de cirujanos se atrincheró con instrumentos quirúrgicos como únicas armas, antes de ser arrasados por granadas sónicas. El juramento hipocrático se convertía en cenizas ante los ojos del universo. La noticia llegó a la Tierra con retraso de minutos, pero la transmisión fue clara. Una cámara de seguridad, antes de apagarse, mostró a los invasores pisoteando la sala de pediatría, reduciendo a polvo los equipos de soporte vital. Aquella imagen recorrió los canales globales en segundos. Y con ella, un grito de furia se encendió en cada rincón del planeta. Habían atacado a nuestros médicos. La indignación no tardó en convertirse en histeria. Manifestaciones espontáneas llenaron las calles de Nueva Lima, Pekín Nuevo, Ciudad Orbital Alfa. Millones clamaban venganza. Los líderes del Consejo Terrestre se reunieron de emergencia en Ginebra subterránea, bajo los escudos energéticos que protegían a la capital mundial. El presidente Kessler, con el rostro desencajado, golpeó la mesa. Hemos perdido lo más sagrado. Nuestros médicos, nuestras estaciones neutrales, han cruzado una línea que jamás se debía cruzar. La humanidad exige una respuesta inmediata. Una general de la flota, endurecida por décadas de campañas, habló con la voz quebrada. Señor presidente, con el ejército regular no basta. Estamos perdiendo terreno en 3 frentes. Ellos conocen nuestras tácticas, nos superan en armamento. Si queremos sobrevivir, necesitamos mentes que piensen como monstruos. El silencio se apoderó de la sala. Todos sabían a qué se refería. El Consejo llevaba años ocultando esa opción, las prisiones profundas de la Antártida, donde estaban encerrados los criminales de guerra más temidos de la historia humana. Aquellos que habían sido condenados a cadena perpetua, aislados, borrados de toda memoria oficial. Kessler respiró hondo. ¿Estás sugiriendo que los liberemos? No lo sugiero, respondió la general. Lo exijo. Si no soltamos a esas bestias, la próxima estación destruida será la de la Tierra misma. El Consejo debatió durante horas, pero la presión de la opinión pública fue insoportable. El ataque había encendido una rabia colectiva. Las redes globales ardían con un solo lema: sangre por sangre. La decisión fue tomada en la madrugada. Las compuertas de la prisión abisal se abrieron por primera vez en 50 años. El frío del hielo antártico se mezclaba con el vapor de los sistemas de seguridad. Tras muros de acero vivían los fantasmas que la humanidad había jurado olvidar. Uno a uno fueron sacados de sus celdas, encadenados,
sus ojos ardiendo con una mezcla de odio y deseo de libertad. El primero en salir fue Marcus Drake, antiguo comandante de la División Fantasma. Había dirigido campañas de exterminio contra colonias rebeldes en el cinturón de asteroides. Sus tácticas eran tan eficaces como inhumanas: bombardeos indiscriminados, uso de civiles como escudos, torturas sistemáticas. Fue condenado por genocidio. Ahora, caminaba erguido, con una media sonrisa de depredador. Sabía que algún día vendrían a pedirme ayuda, dijo, mirando a los guardias con desprecio. Solo hacía falta que sufrieran lo suficiente. Tras él apareció Elena Bass, apodada la Química. Había creado armas biológicas prohibidas que arrasaron continentes enteros durante las guerras del Pacífico. Tenía la mirada fría, analítica, como si calculara fórmulas invisibles en el aire. El tercero en la fila era un gigante tatuado, Anton Karrov, conocido en los archivos como el carnicero de Europa. Su brutalidad en combate era legendaria. Prefería el cuerpo a cuerpo, arrancando miembros con sus propias manos. Reía al ver a los soldados apartarse con miedo, pese a sus grilletes. Uno a uno, más figuras surgieron del abismo. Estrategas, saboteadores, asesinos de masas. Monstruos humanos, pero humanos al fin y al cabo. La Tierra estaba a punto de apostar su futuro en ellos. El presidente Kessler los recibió en un hangar sellado, rodeado de tropas armadas hasta los dientes. La tensión podía cortarse con un cuchillo. La humanidad ha sido atacada donde más le duele, dijo con voz firme. Y solo ustedes tienen la crueldad y la astucia necesarias para devolver el golpe. Les ofrezco un trato, libertad a cambio de luchar por la Tierra. Drake sonrió, mostrando los dientes. ¿Libertad o una nueva cadena pintada de gloria? Kessler no respondió. Sabía que no podía controlar a aquellos demonios, solo dirigirlos hacia un objetivo común. El silencio se prolongó hasta que Elena Bass dio un paso al frente. Quiero mis laboratorios, dijo sin titubear. Y acceso a materiales biológicos de nivel prohibido. Karrov gruñó, levantando las cadenas. Quiero volver a sentir huesos rompiéndose en mis manos. El presidente cerró los ojos un instante. La humanidad estaba a punto de vender su alma. Tendrán lo que pidan. Pero si nos traicionan, los aniquilaremos sin piedad. La risa de Drake resonó como un eco siniestro en el hangar. Presidente, no nos subestime. Nosotros no traicionamos. Nosotros ganamos. Mientras tanto, en los restos de la estación Hippocrates 3, los invasores recogían lo que habían venido a buscar. No eran saqueadores. No buscaban oro, ni recursos, ni prisioneros. Recolectaban muestras de sangre, órganos criogenizados, archivos médicos. Había un propósito oculto detrás de aquella masacre. En la Tierra, nadie lo sabía aún. Solo veían el humo, la sangre y la pérdida irreparable de quienes alguna vez habían jurado salvar vidas. Y en ese dolor, habían abierto la puerta del infierno. Los criminales de guerra estaban libres. Y la venganza acababa de comenzar. La noche en la Tierra era distinta desde que las puertas de la prisión abisal se abrieron. Los satélites de noticias transmitían en vivo, aunque sin imágenes claras, la liberación de los peores criminales de guerra de la historia había comenzado. Para muchos, era un sacrilegio, para otros, la única esperanza. En las calles, el debate era tan violento como el ataque que había golpeado al cuerpo médico. Gente gritando en pancartas, no a los monstruos, y otros respondiendo, venganza o muerte. El mundo estaba dividido. Dentro de la base antártica, sin embargo, no había espacio para discusiones. Todo era pragmático, frío y militar. Una fila de transportes blindados aguardaba en la pista helada. En su interior, los recién liberados eran trasladados hacia un centro de preparación secreto. Los soldados que los custodiaban sudaban bajo el uniforme, conscientes de que un solo error podría significar una carnicería. Marcus Drake observaba el paisaje congelado a través de la pequeña ventanilla. No lo había visto en 50 años. Había entrado en la prisión como un joven comandante y salía ahora con el cabello gris en las sienes, pero con la misma chispa en la mirada. Una chispa de ambición y cálculo. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo al guardia frente a él, con voz calmada. Que ahora necesitan al hombre que juraron borrar de la historia. El soldado evitó mirarlo. Se limitó a ajustar el fusil en sus manos.
A un par de asientos, Elena Bass permanecía inmóvil, como una estatua de hielo. Sus ojos se movían rápido, como si calcularan ecuaciones invisibles en su mente. Sus dedos temblaban, no de nervios, sino de anticipación. Había pasado medio siglo sin tocar un matraz, sin oler el gas de laboratorio, sin mezclar compuestos. Para ella, la guerra no era violencia, era una ecuación que debía resolverse con fórmulas prohibidas. En el fondo del vehículo, encadenado con más acero que los demás, estaba Anton Karrov, el carnicero de Europa. Sus tatuajes recorrían su piel como mapas de cicatrices. Sonreía al sentir el traqueteo del transporte. Cada vibración le recordaba el rugido de un campo de batalla. 50 años, gruñó. 50 años sin romper un cráneo. Me deben una deuda muy grande. Los soldados tragaron saliva. Nadie contestó. El convoy llegó a la base Helios, un complejo subterráneo protegido por cúpulas energéticas. Allí aguardaba el Consejo Militar de la Tierra. Los criminales fueron conducidos a un salón austero, custodiado por decenas de guardias armados hasta los dientes. El presidente Kessler estaba de pie frente a ellos, flanqueado por la general Ortega, la misma que había exigido su liberación. La tensión era palpable, como si cada respiración pudiera encender una chispa. Bienvenidos de nuevo a la guerra, dijo Kessler, con voz firme pero cansada. No los liberamos por misericordia. Lo hicimos porque la humanidad está al borde de la aniquilación. Drake inclinó la cabeza, irónico. No diga bienvenidos. No somos invitados. Somos la apuesta desesperada de un planeta que ya no tiene cartas que jugar. Llámelo como quiera, replicó Ortega, fría como el acero. Pero si quieren respirar aire libre, tendrán que obedecer órdenes. Karrov soltó una carcajada grave, que retumbó en el salón. ¿Órdenes? ¿Quién va a darme órdenes a mí, general? ¿Un ejército que perdió contra aliens que matan médicos desarmados? Los guardias tensaron sus armas. Kessler levantó la mano, pidiendo calma. Ustedes tres, y los demás que serán liberados en los próximos días, tendrán un nuevo estatus. No serán soldados regulares ni prisioneros. Serán parte de la unidad Epsilon, bajo supervisión directa del Consejo. Se les entregará armamento, recursos, todo lo que necesiten. Pero con una condición, resultados inmediatos. Elena habló por primera vez, con voz suave pero helada. Necesito laboratorios, muestras biológicas, acceso a bancos de datos genéticos. Si quieren que mis fórmulas funcionen, no me limiten. Kessler asintió lentamente. Lo tendrás. Karrov se inclinó hacia adelante, haciendo chirriar sus grilletes. Yo quiero hombres que no huyan al verme. Quiero un escuadrón dispuesto a matar y morir. Y quiero armas cuerpo a cuerpo, nada de esas pistolas de plasma cobardes. Ortega lo observó con desdén. Tendrás lo que pidas. Pero si uno solo de ustedes da un paso fuera de la línea, lo destruiré con mis propias manos. El ambiente se tensó aún más. Pero Drake sonrió, con esa calma que lo hacía tan peligroso. Señora general, lo que ustedes llaman fuera de la línea es exactamente el terreno donde yo siempre he ganado mis guerras. Horas más tarde, en las calles de las megaciudades, la noticia de la liberación se había filtrado. Multitudes gritaban frente a pantallas gigantes, monstruos libres, traición del Consejo, queremos venganza, no genocidas. Los medios transmitían opiniones divididas. Algunos veían en Drake y los suyos a salvadores inevitables, otros, a verdugos que volverían a devorar a la humanidad desde dentro. Un periodista lo resumió en una frase que se volvió viral. La Tierra ha abierto la caja de Pandora, y ahora reza para que los demonios luchen de su lado. Esa misma noche, la unidad Epsilon recibió su primera misión. No había tiempo para entrenamientos, ni protocolos. Una transmisión interceptada revelaba que los invasores habían ocupado la colonia médica de Marte, un centro avanzado que producía sueros regenerativos. Miles de civiles seguían atrapados allí. El Consejo necesitaba una victoria inmediata para calmar a la población, y sobre todo, para probar si la apuesta con los criminales funcionaba. En un hangar gigantesco, bajo las luces frías de los reflectores, se presentó a los liberados su nuevo equipo. Exoesqueletos blindados, armamento experimental, y un transporte de inserción rápida bautizado como Cerbero. Karrov pasó la mano por una hoja de vibroacero recién forjada y rió como un niño que recuperaba su juguete favorito.
Elena inspeccionó cápsulas químicas con una expresión de éxtasis. Y Drake simplemente se calzó el casco, como si nunca hubiera dejado de comandar. Ortega los observaba con recelo. Mañana al amanecer saldrán hacia Marte. Recuperen la colonia. Traigan de vuelta a nuestros civiles. Y demuestren que valen el precio que estamos pagando. Drake se volvió hacia ella. No, general. Nosotros no valemos un precio. Nosotros lo imponemos. Esa noche, mientras la unidad Epsilon se preparaba para partir, la humanidad entera contenía el aliento. Los médicos asesinados orbitaban aún como fantasmas en la memoria de todos. Y ahora, los peores monstruos de la Tierra se alistaban para vengarlos. Nadie sabía si al día siguiente regresarían como héroes, o si el infierno se desataría definitivamente sobre el universo. El amanecer en la Tierra apenas asomaba cuando la unidad Epsilon ascendía hacia la órbita. El transporte Cerbero vibraba con un rugido grave, como un animal encadenado que ansiaba soltarse. En el interior, los hombres y mujeres del escuadrón se ajustaban los exoesqueletos. Eran soldados regulares, reclutados a la fuerza para acompañar a los liberados. Nadie los miraba a los ojos, el miedo se podía oler en el aire. Marcus Drake caminaba lentamente entre ellos, inspeccionando, como un general que revisa ganado antes de la batalla. No necesitaba hablar. Su presencia imponía un silencio tenso. Los soldados lo observaban con el rabillo del ojo, temiendo provocar su ira. Elena Bass estaba inclinada sobre un maletín metálico, conectando tubos y cápsulas. Líquidos de colores se movían en espirales bajo luces químicas. Nadie sabía qué había dentro, pero todos sospechaban que nada bueno. Anton Karrov, encadenado aún a un asiento reforzado, reía mientras afilaba con calma una hoja vibroacero del tamaño de un brazo humano. La afilaba contra sus propios grilletes, como si jugara. Un sargento joven, incapaz de resistir más, murmuró a su compañero. Estamos condenados, estos tipos nos van a matar antes que los aliens. Karrov lo escuchó. Se levantó, rompiendo las cadenas como si fueran de papel. El sargento retrocedió, pálido. Karrov se inclinó sobre él, olfateando su miedo como un animal salvaje. No te equivocas, muchacho, susurró con una sonrisa. Pero al menos te prometo que morirás mirando al enemigo a los ojos. Un silencio de muerte llenó la cabina. Drake levantó la mano, calmando a Karrov con una mirada. Basta. Necesitamos soldados vivos, no cadáveres antes de empezar. Karrov gruñó, pero se sentó de nuevo. Los demás respiraron, aunque el miedo no se disipó. El Cerbero salió del hiperespacio sobre Marte. La colonia médica se extendía en el valle de Eos, un conjunto de cúpulas blancas y torres de investigación. O al menos, lo que quedaba de ellas. Humo negro se elevaba de varios sectores, y patrullas alienígenas caminaban entre ruinas. Sus figuras eran altas, blindadas, con extremidades metálicas que parecían mezclar carne y máquina. Contacto visual con los invasores, informó un piloto. Drake observó los monitores. Sus labios se torcieron en una sonrisa siniestra. Bien, veamos si la Tierra todavía recuerda cómo se gana una guerra. El Cerbero descendió en picada, desplegando cápsulas de inserción. La unidad Epsilon cayó como meteoro sobre el suelo marciano. La primera oleada de soldados regulares se atrincheró tras muros destruidos. Los disparos de plasma cruzaban el aire como relámpagos verdes. Karrov fue el primero en avanzar. Su exoesqueleto retumbaba sobre la arena roja. Blandía su hoja vibroacero, y cuando la primera criatura alienígena se abalanzó, Karrov la partió en dos con un solo golpe. Sangre oscura salpicó la visera de su casco, y él rió con una euforia salvaje. «Esto sí es vida», rugió mientras embestía contra otra patrulla. Los soldados humanos lo seguían con horror. Era como ver a un demonio luchar en su nombre. Elena, por su parte, desplegó cápsulas químicas que liberaron nubes violetas. Los aliens que entraban en contacto con el gas comenzaron a convulsionar, sus blindajes corroídos desde dentro. Ella observaba con frialdad científica, tomando notas en una tableta mientras la muerte se extendía como un experimento exitoso. Eficacia del compuesto, 87%. Necesita ajustes para ambientes con baja presión, murmuraba, indiferente al sufrimiento. Drake, en cambio, dirigía cada movimiento con precisión quirúrgica.
Desde una posición elevada, daba órdenes a través del canal de comunicación. Unidad Delta, rodeen por el flanco este. Unidad Beta, fuego concentrado en la torre central. No piensen, solo obedezcan. La duda mata más que las balas. Los soldados, acostumbrados a comandantes dubitativos, obedecían con una mezcla de miedo y respeto. Drake sabía lo que hacía. Cada maniobra era brutal, sin compasión, pero efectiva. En cuestión de minutos, la primera línea enemiga fue aniquilada. Dentro de la colonia, el horror era aún peor. Cientos de civiles estaban encerrados en las salas médicas, usados como rehenes. Los invasores habían transformado quirófanos en laboratorios de disección. Cuerpos humanos yacían abiertos en mesas frías, órganos extraídos con precisión quirúrgica. Cuando Drake y su escuadrón irrumpieron en una de esas salas, el aire se llenó de gritos. Una niña de 8 años, con la piel marcada por incisiones, lloraba al ver a los soldados humanos entrar. «¡Ayúdenme, por favor!», gritaba. Drake se acercó, la levantó con un gesto sorprendentemente cuidadoso, y la entregó a un médico superviviente. Por un instante, su mirada perdió dureza. Solo un instante. «Protejan a los civiles», ordenó, girándose hacia sus hombres. «Los aliens no deben llevarse nada de aquí. Ni un archivo, ni una célula. Quiero fuego total». Elena dudó. «¿Incluso si pierdo las muestras?». «Especialmente si pierdes las muestras», contestó Drake, con un filo en la voz. Ella lo observó con desdén, pero obedeció. La batalla se extendió por horas. Marte ardía en gritos y fuego. Karrov acumulaba cadáveres como trofeos, su risa resonando en los pasillos. Elena dejaba tras de sí estelas de humo tóxico. Drake convertía cada sector en una trampa mortal para los invasores. Al final, cuando el sol rojizo se alzaba sobre el valle, la colonia estaba en ruinas, pero en manos humanas. Los supervivientes fueron evacuados en cápsulas médicas. Los soldados de la Tierra habían visto algo que nunca olvidarían, lo que era luchar junto a demonios. En la plaza central, Drake encendió su comunicador y habló directamente al Consejo Terrestre. Su voz era clara, casi solemne. Misión cumplida. La colonia está bajo control. Los rehenes, liberados. Los invasores, aniquilados. Kessler respondió desde Ginebra subterránea, con alivio apenas disfrazado. Han hecho lo imposible. La Tierra entera los ve como héroes. Drake sonrió, pero sin alegría. Héroes, qué palabra tan vacía. No lo olviden, presidente, nosotros no somos héroes. Somos la sangre que derraman cuando ya no queda otra opción. Cortó la transmisión. Los soldados regulares lo miraban con una mezcla de terror y respeto. Habían visto cómo Karrov destrozaba alienígenas con las manos, cómo Elena desataba armas prohibidas, cómo Drake convertía el caos en victoria. La unidad Epsilon había demostrado su valor. Pero en los pasillos de Marte, entre los restos de quirófanos y cuerpos humanos abiertos, quedaba una verdad inquietante: los invasores no buscaban matar por simple odio. Buscaban algo en los archivos médicos. Algo que todavía nadie comprendía. Esa noche, de regreso en el Cerbero, Drake reunió a sus compañeros en privado. Los aliens no vinieron por sangre ni venganza. Vinieron por información. Por nuestros secretos médicos. Elena entrecerró los ojos. Lo sé. Lo noté en la forma en que recolectaban muestras. Están buscando algo, algo que nosotros también ocultamos. Karrov gruñó, limpiando su hoja ensangrentada. ¿Y qué importa? Les daremos más guerra de la que puedan tragar. Drake lo miró con frialdad. No seas ingenuo. Esto no es solo guerra. Es conspiración. Y si lo que sospecho es cierto, no somos los monstruos más grandes en este tablero. El silencio cayó sobre la cabina. La victoria en Marte era solo el principio. Y la verdad aún estaba enterrada bajo capas de secretos que podían destruir a la humanidad desde dentro. El regreso de la unidad Epsilon desde Marte fue recibido como un triunfo colosal. Las pantallas gigantes de todas las megaciudades transmitían imágenes de civiles liberados, soldados alzando banderas humanas sobre ruinas marcianas, y en primer plano, la silueta imponente de Marcus Drake caminando entre escombros. La propaganda oficial los pintaba como salvadores. Pero detrás de los discursos, en los pasillos silenciosos del Consejo Terrestre,
La atmósfera era otra. En una sala blindada bajo Ginebra subterránea, el presidente Kessler y la general Ortega revisaban los informes clasificados recuperados de la colonia. Archivos encriptados, discos médicos, muestras de ADN. Un asesor científico, pálido y sudoroso, hablaba con voz temblorosa. Señores, esto confirma lo que temíamos. Los invasores no atacaron al azar. Buscaron los archivos del proyecto Lazarus. Ortega entrecerró los ojos. Ese proyecto fue cancelado hace décadas. Cancelado públicamente, corrigió el asesor. En realidad, continuó en secreto dentro del cuerpo médico orbital. Usaban pacientes en coma, prisioneros, incluso niños, para experimentar con resurrección celular. El silencio cayó como un martillo. Kessler apretó los puños. ¿Me estás diciendo que nuestros hospitales neutrales eran en realidad laboratorios clandestinos? El asesor asintió, incapaz de sostener la mirada del presidente. Sí, señor. Y los aliens lo saben. Mientras tanto, en el hangar de la base Helios, los miembros de la unidad Epsilon se reunían lejos de oídos oficiales. Elena Bass revisaba muestras recuperadas en Marte, mientras Karov limpiaba su hoja, sentado sobre una caja de municiones. Drake entró, con un cigarro apagado entre los labios, y dejó caer un archivo sobre la mesa. He leído los informes, dijo con calma. ¿Saben lo que significa? Elena levantó la vista, con un brillo extraño en los ojos. Claro que sí. Significa que el enemigo no nos teme por nuestras armas, sino por lo que escondemos en los laboratorios. El proyecto Lazarus, sonrió con frialdad. Recuerdo haber oído rumores antes de mi arresto. Un intento de manipular la muerte misma. Karov soltó una carcajada. ¿Resucitar muertos? Patrañas de científicos cobardes. Yo maté suficiente gente para saber que la muerte es definitiva. Elena negó con la cabeza. No entiendes. No es resurrección en el sentido religioso. Es reprogramar células para ignorar la orden de morir. Clonar órganos en segundos. Crear soldados que se regeneren en medio del campo de batalla. Eso es lo que los aliens temen. Y eso es lo que nuestros médicos estaban haciendo a escondidas. Drake permaneció en silencio, mirando las luces del hangar. Luego habló, con voz baja. ¿Y entonces, quién es realmente el criminal aquí? ¿Nosotros, o los que jugaron a ser dioses bajo la bandera de la neutralidad? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier disparo. En la Tierra, la población no conocía nada de esto. Seguían celebrando la victoria, colgando banderas y pintando murales con los rostros de los liberados. Pero al mismo tiempo, las protestas crecían. Sectores enteros denunciaban que se estaba glorificando a genocidas. Familias que habían perdido seres queridos en las guerras pasadas gritaban en las calles: no queremos monstruos como héroes. El Consejo, acorralado, decidió mantener el secreto del proyecto Lazarus. Admitirlo significaría perder toda legitimidad. Pero ocultarlo era un riesgo aún mayor, pues los invasores parecían decididos a exponer la verdad. Una semana después de la batalla de Marte, ocurrió lo inesperado. Una transmisión pirata atravesó todos los canales de comunicación de la galaxia. Una voz alienígena, metálica y grave, habló en decenas de idiomas al mismo tiempo. Habitantes de la Tierra. Sabemos lo que ocultan. Sabemos de sus experimentos con la vida y la muerte. Sus médicos no eran inocentes, eran carniceros disfrazados de salvadores. Nosotros atacamos porque ustedes rompieron las leyes más sagradas del universo. Y si no entregan los archivos del proyecto Lazarus, destruiremos su planeta. Las imágenes que acompañaban el mensaje eran devastadoras. Pruebas visuales de quirófanos clandestinos, pacientes humanos retorciéndose bajo procedimientos experimentales. El mundo entero las vio en directo. Y por primera vez, la narrativa de la humanidad se quebró. En las calles, la indignación cambió de blanco. Ya no era solo contra los aliens, sino contra el propio Consejo Terrestre. Gente gritaba: «¡Nos engañaron! Nuestros médicos eran verdugos». El orden social empezó a tambalearse. Gobiernos locales exigían explicaciones, y algunos ejércitos regionales amenazaban con desobedecer órdenes del Consejo. El prestigio del cuerpo médico, símbolo de neutralidad durante siglos, se desmoronaba en cuestión de horas.
El presidente Kessler apareció en cadena mundial, sudoroso, con la mirada cansada. Ciudadanos de la Tierra, les aseguro que la investigación conocida como Proyecto Lazarus fue cancelada hace más de 30 años. No es lo que dicen nuestros enemigos. Esto es propaganda alienígena para dividirnos. Pero las imágenes eran demasiado claras, demasiado crudas. Y la población ya no confiaba en las palabras de sus líderes. En la base Helios, Drake apagó la transmisión y lanzó una carcajada amarga. Propaganda, dicen. No. Eso que vimos es real. Lo sé porque estuve allí. Elena lo miró con interés. ¿Tú, sabías del Lazarus? Sabía lo suficiente, respondió, con voz grave. Durante las campañas en el cinturón de asteroides, recibí órdenes de transportar prisioneros hacia estaciones médicas. Nunca regresaban. En aquel entonces no pregunté. Ahora entiendo por qué. Kharrov golpeó la mesa con el puño. Basta de juegos. ¿Qué demonios importa si hicieron experimentos? ¿Acaso no ganamos en Marte? Sigamos matando hasta que los aliens se rindan. Elena lo observó con frialdad. Eres un bruto. No entiendes la diferencia entre ganar batallas y ganar la guerra. Si los aliens consiguen revelar toda la magnitud del Lazarus, perderemos el apoyo de nuestras propias colonias. La Tierra quedará aislada. Seremos blancos fáciles. Drake asintió. Exacto. El enemigo no busca solo destruirnos con armas. Busca destruirnos con la verdad. Y me temo que lo logrará. Aquella noche, en secreto, Drake recibió un mensaje anónimo en su comunicador personal. No era del Consejo, ni de la flota. Era una transmisión directa, codificada en un lenguaje alienígena pero traducida automáticamente. Marcus Drake. Sabemos quién eres. Sabemos lo que hiciste. Y sabemos que no confías en tus propios líderes. Escúchanos, el verdadero enemigo no somos nosotros. El enemigo está dentro de tu consejo. Si deseas pruebas, acude al sector prohibido de la Luna Negra. Allí hallarás la verdad. El mensaje se cortó. Drake permaneció inmóvil, con el rostro endurecido. Elena lo notó al entrar. ¿Quién era? Una invitación, respondió él, enigmático. Una invitación a descubrir qué tan profundo llega este pozo de mentiras. Mientras tanto, en el Consejo Terrestre, Ortega discutía acaloradamente con Kessler. Tenemos que destruir esos archivos antes de que salgan más pruebas. Si los destruimos, será una confirmación de culpabilidad, replicó Kessler, agotado. Ya estamos perdiendo la confianza de nuestro pueblo. Entonces controlemos la narrativa. Silenciemos a la prensa, arresten a los líderes disidentes. No podemos permitir que la verdad se propague. Kessler la miró con amargura. ¿Te escuchas a ti misma, general? Hablas como si ya hubiéramos perdido nuestra alma. No, señor presidente. Hablo como alguien que quiere salvar lo que queda de la tierra. En los barracones, los soldados regulares susurraban rumores. Muchos afirmaban que preferirían luchar junto a los aliens antes que seguir defendiendo a un gobierno corrupto. El miedo se transformaba en desobediencia. La humanidad estaba al borde de un colapso interno. Y en medio de ese caos, los únicos que parecían disfrutar eran los tres demonios liberados, Drake, Elena y Kharrov. No porque fueran leales a la Tierra, sino porque la guerra que se avecinaba era exactamente el terreno donde ellos siempre habían prosperado. Drake convocó a sus compañeros en un cuarto oscuro de la base. Escuchen. El enemigo no es solo externo. El enemigo está aquí, en nuestra propia casa. Nos usan como peones para cubrir su podredumbre. Pero yo no nací para ser peón. Elena entrecerró los ojos. ¿Qué estás proponiendo, Marcus? Él sonrió con esa calma perturbadora que lo caracterizaba. Propongo que sigamos la invitación. Que vayamos a la Luna Negra. Si los aliens tienen razón y el Consejo nos oculta algo aún más grande que Lazarus, entonces la verdadera guerra no será entre especies. Será entre verdades. Kharrov se echó a reír, golpeando la pared con entusiasmo. Me gusta. Más enemigos, más sangre. No me importa si son humanos o aliens. Solo quiero destrozarles. Elena se quedó pensativa. Si tienes razón, Marcus, lo que encontremos podría cambiar todo el curso de esta guerra.
Drake se inclinó hacia ella. No podría. Lo cambiará. Mientras la Tierra se desgarraba con protestas y los aliens amenazaban desde las estrellas, la unidad Epsilon preparaba su misión más peligrosa, descubrir los secretos enterrados en la Luna Negra, un lugar prohibido incluso en los mapas oficiales. La conspiración estaba a punto de desvelarse. Y la línea entre héroes, monstruos y verdugos se volvía cada vez más difusa. El viaje hacia la Luna Negra fue envuelto en silencio. El transporte Cerbero cruzaba el vacío como una sombra invisible, con los sistemas de comunicación apagados para evitar detección. Nadie a bordo hablaba demasiado. Los soldados regulares dormían inquietos, mientras Drake, Elena y Carroll permanecían despiertos, cada uno sumido en sus pensamientos. La Luna Negra no aparecía en los mapas oficiales. Era un satélite irregular, oculto en una órbita excéntrica más allá de Plutón, rodeado por un campo de interferencia que lo hacía invisible a sensores comunes. Los rumores decían que allí se realizaban experimentos que ni siquiera el Consejo admitía conocer. ¿Seguro que quieres hacer esto?, preguntó Elena, sin apartar la vista de sus fórmulas proyectadas en el aire. No vine al mundo para obedecer órdenes, respondió Drake. Vine para ganar guerras. Y no puedes ganar una guerra si no conoces a tu verdadero enemigo. Carroll bostezó, afilando su hoja contra el metal del asiento. Sea lo que sea que encontremos ahí, espero que se pueda matar con estas manos. Cuando Cerbero emergió del hiperespacio, la Luna Negra apareció ante ellos. Una esfera irregular, cubierta de estructuras metálicas que parecían cicatrices sobre roca desnuda. Antenas quebradas se extendían en ángulos imposibles, y luces intermitentes parpadeaban como ojos moribundos. El piloto habló con voz temblorosa. Estamos recibiendo señales débiles, parecen humanas. Aterricemos, ordenó Drake. El transporte descendió en un hangar abierto, desierto. El silencio era opresivo. Al bajar, el eco de sus pasos resonaba en los pasillos metálicos. El aire olía a óxido, a químicos rancios y a algo más, algo orgánico. Avanzaron con cautela, hasta llegar a un laboratorio central. Allí, entre cápsulas criogénicas cubiertas de polvo, descubrieron la verdad. Dentro de los tanques flotaban cuerpos humanos, y no tan humanos. Algunos eran soldados con implantes regenerativos incompletos, piel desgarrada y músculos que latían sin corazón. Otros eran niños con ojos apagados, conectados a tubos que mantenían sus células vivas más allá de la muerte. Elena se acercó a un tanque y colocó la mano sobre el cristal. Lo lograron, susurró, con una mezcla de horror y fascinación. Manipularon la muerte. Rehicieron la biología. Carroll gruñó, golpeando un tanque que contenía un cuerpo retorcido, mitad máquina, mitad carne. Esto no es ciencia. Esto es abominación. Drake observó en silencio, sus ojos reflejando la luz verde de las cápsulas. Esto es lo que los aliens temen. Y tienen razón. Un ejército de estas cosas sería el fin de todas las especies. De pronto, las luces parpadearon. Un proyector se encendió en el centro de la sala, mostrando la figura holográfica de un hombre de cabello blanco, con uniforme del Consejo Terrestre. Comandante Drake, dijo la voz, fría como el hielo. Sabía que vendrías aquí. Drake entrecerró los ojos. Almirante Corben, pensé que estabas muerto. Para el mundo, sí. Pero en realidad, fui designado para supervisar el proyecto Lazarus desde el inicio. Y ahora, ustedes han visto demasiado. Las compuertas del hangar se cerraron de golpe. De las sombras surgieron soldados de élite, armados con fusiles de plasma. Elena retrocedió un paso. Nos van a eliminar. Corben asintió. No podemos permitir que los demonios de la Tierra descubran que nunca fueron los peores monstruos. Ese título nos pertenece. Drake sonrió lentamente, como si hubiera esperado ese momento. Sabía que el Consejo nos traicionaría. La pregunta era cuándo. El enfrentamiento fue brutal. Carroll se lanzó como una bestia, destrozando a los primeros soldados con su hoja vibroacero, arrancando gritos de terror en medio del fuego cruzado. Elena activó cápsulas de humo químico que corroían blindajes y piel. Drake dirigía con precisión mortal, cada orden transformando el caos en una emboscada perfecta. Los pasillos se llenaron de sangre y metal retorcido. Los soldados de élite eran buenos, pero no lo suficiente para contener a los monstruos liberados.
Cuando el último cayó, Drake se acercó al proyector y miró fijamente a Corben. Diles al Consejo que no somos sus peones. Y si intentan traicionarnos de nuevo, usaremos sus propios secretos contra ellos. Corben lo observó con frialdad antes de que la señal se cortara. Horas después, de regreso en el Cerbero, Helena rompió el silencio. Ahora lo sabemos. El Consejo no solo nos usó. Nos teme. Y cuando ya no seamos útiles, nos eliminarán. Karrov escupió en el suelo, aún manchado de sangre. Que lo intenten. Les arrancaré la garganta. Drake miraba por la ventana, el rostro iluminado por las estrellas. No entienden. El Consejo no es nuestro único enemigo. Los aliens no mienten, temen al Lazarus porque saben lo que representa. Y si esta guerra continúa, la humanidad no solo peleará contra ellos. También peleará contra sí misma. Helena cerró el maletín de muestras, con una sonrisa inquietante. Entonces la pregunta es, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? Drake no respondió. Solo se levantó, encendió su cigarro y exhaló humo hacia la cabina. Sabía que el precio de la victoria no sería la paz, ni la gloria. Sería la verdad. Y esa verdad podría destruir a toda la humanidad. El cielo de la tierra se oscureció antes del amanecer. No por nubes ni tormentas, sino por la sombra de cientos de naves alienígenas que emergieron del hiperespacio. Era la flota principal, la culminación de la amenaza. Un enjambre de acero y energía que cubría el horizonte como una plaga estelar. Las sirenas resonaron en todas las megaciudades. Los escudos orbitales se alzaron, y la flota terrestre desplegó lo que quedaba de su armada. Los canales de comunicación transmitían un único mensaje. La batalla final ha comenzado. En la base Helios, la unidad Epsilon se preparaba. Karrov golpeaba su pecho blindado con furia, ansioso por sentir huesos quebrarse una vez más. Helena cargaba cápsulas químicas, más inestables que nunca, murmurando fórmulas entre dientes como si fueran oraciones. Drake, en cambio, permanecía en silencio, observando un mapa holográfico del planeta. Un oficial entró corriendo. Comandante Drake. El Consejo ordena que ustedes lideren la defensa de la órbita. Drake lo miró con calma. El Consejo exhaló el humo de su cigarro. Los mismos que planean matarnos cuando todo esto acabe. El oficial se quedó helado, sin saber qué responder. Drake apagó el cigarro contra la mesa y se levantó. Bien. Lucharemos. Pero no por el Consejo. Lucharemos porque si la Tierra cae, no habrá nadie a quien matar después. Karrov rugió de entusiasmo. Eso quería oír. Helena sonrió, helada. Entonces juguemos nuestra última partida. El Cerbero ascendió entre el caos de la batalla. El espacio sobre la Tierra era un infierno de fuego y metal. Fragatas humanas explotaban en destellos de luz, mientras los escudos orbitales resistían apenas las descargas de energía alienígena. La unidad Epsilon se lanzó en cápsulas hacia una nave enemiga de comando. Al impactar, abrieron brecha con explosivos y entraron como demonios desatados. Karrov arrasaba con todo a su paso, partiendo enemigos en dos con su hoja vibroacero, riendo como un loco en medio del fuego. Helena liberaba gases corrosivos que devoraban armaduras y pulmones. Los pasillos se llenaban de gritos y humo tóxico. Drake, implacable, dirigía la ofensiva con precisión quirúrgica. Cada escuadra humana encontraba un camino gracias a sus órdenes. En minutos, la nave alienígena comenzó a ceder. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En la sala de mando enemiga, no encontraron a un general alienígena. Encontraron un archivo holográfico, proyectando imágenes del proyecto Lazarus. Y un mensaje en voz alienígena, clara y contundente. No venimos a conquistar. Venimos a detenerlos. Si no destruimos el Lazarus, ustedes destruirán a toda la galaxia. Ustedes no lo comprenden, pero el Consejo sí, por eso los traiciona. Porque teme más a ustedes que a nosotros. El silencio cayó sobre la unidad. Helena observaba el archivo con fascinación. Podríamos usarlo. Podríamos perfeccionarlo. Seríamos invencibles. Karrov gruñó, limpiando su hoja ensangrentada. Invencibles, mortales, da igual. Yo solo quiero guerra eterna. Drake permanecía inmóvil. Sus ojos reflejaban el conflicto que lo consumía.
Por primera vez en décadas, dudaba. De regreso en la órbita, la Tierra ardía. Las naves alienígenas atravesaban las defensas humanas. El Consejo transmitía órdenes desesperadas, exigiendo que la unidad Epsilon activara el protocolo Omega, usar las fórmulas del Lazarus en plena batalla, liberando una plaga regenerativa capaz de arrasar con todo, humano y alienígena por igual. Elena estaba lista para hacerlo. Tenía la cápsula en sus manos, un cilindro brillante que vibraba con energía biológica. Una vez liberado, no habrá vuelta atrás, dijo, casi con éxtasis. Los aliens caerán, y los humanos renacerán como algo nuevo. Drake la miró fijamente. ¿Y si no hay nada humano en lo que renazca? El tiempo se agotaba. Las naves enemigas descendían hacia la atmósfera. Millones de vidas pendían de un hilo. Y allí, en ese instante, Marcus Drake supo que debía tomar la decisión final. Se volvió hacia sus compañeros. Elena. Destruye esa cápsula. Ella lo miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué? Con esto ganaremos. No. Con esto nos convertiremos en algo peor que ellos. Karrov lo observaba, confundido. ¿Estás diciendo que prefieres perder? Drake apretó los dientes. Prefiero morir como humano, que vivir como monstruo eterno. Con un gesto brusco, arrancó la cápsula de las manos de Elena y la arrojó contra el suelo. El cilindro estalló en chispas, desintegrándose en humo. Elena gritó de furia. ¡Idiota! Acabas de condenarnos. Pero Drake ya tenía un plan. Activó el comunicador y abrió todos los canales de transmisión, humanos y alienígenas. Su voz resonó en la batalla, en todos los idiomas, en todos los frentes. Escuchen. Soy Marcus Drake. Sí, el criminal de guerra. Sí, el monstruo que liberaron. Pero ahora les digo esto, la verdadera amenaza no son ellos, ni nosotros. La verdadera amenaza es lo que el Consejo escondió en sus laboratorios. El Lazarus. Un arma contra la vida misma. Yo he destruido la última cápsula. Si quieren pelear, peleen conmigo. Pero no por el Consejo. Peleen por seguir siendo humanos. Hubo silencio en las transmisiones. Luego, algo increíble ocurrió. Flotas humanas que estaban a punto de rendirse comenzaron a replegarse y reorganizarse, inspiradas por las palabras del hombre que más habían temido. Incluso entre los aliens, hubo vacilación. Algunos dejaron de disparar, como si quisieran confirmar lo que escuchaban. Drake se volvió hacia Elena y Karrov. La guerra no terminó. Pero ahora peleamos por algo real. La batalla final fue una carnicería. La unidad Epsilon lideró un contraataque brutal, rechazando a los invasores lo suficiente como para obligarlos a retirarse. La Tierra quedó devastada, pero no destruida. La humanidad, rota, pero aún viva. Cuando el humo se disipó, el Consejo intentó reclamar la victoria. Pero la verdad ya estaba suelta. Millones sabían ahora del Lazarus, de las mentiras, de la traición. El gobierno mundial se tambaleaba. Y Marcus Drake, el criminal de guerra, se había convertido en el rostro de una nueva era. No un héroe, no un monstruo, sino algo más peligroso, un símbolo. En las ruinas de la órbita, Drake observaba el planeta azul desde la ventana del Cerbero. Elena lo odiaba en silencio. Karrov se reía como siempre, sediento de nuevas batallas. ¿Y ahora qué? Preguntó el gigante, con una sonrisa salvaje. Drake encendió un cigarro y exhaló humo hacia las estrellas. Ahora, esperamos. Porque he ganado muchas guerras. Pero esta apenas comienza. El silencio lo envolvió. La humanidad ha